Radio Express, un podcast realizado en el interior de la Subdirección Red Nacional de Información para todos ustedes. Aquí compartiremos avances, cifras, actualidad y todo lo que se trabaja en la subdirección. En Radio Express tendremos invitados, datos de interés y hasta recomendaciones musicales. Radio Express, te cuenta la red. Holandas, mis queridos radio oyentes, buenas las tengan. Soy Rodrigo Perdomo Núñez, desde este lado del micrófono, con Carlos el Máster Echandía en la producción, la visual en nuestros comunicados de Nicolás Nick Solozano y la dirección general de Luis Camilo Cárdenas. Iniciamos nuestra emisión 14 de Radio Express. Te cuenta la red. Hoy nos visita nuestro compañero Richard Pérez del equipo Análisis, quien nos hablará sobre las infografías PEDET. También tendremos las cápsulas obvias que para este 10 de noviembre con el dato de Luis Camilo sobre caracterización en San Andrés Islas, además de los datos de interés de lo que pasó en la historia un día como hoy, y terminamos con música que hace Latin Latas con instrumentos hechos de reciclaje. Bienvenidos. Continuamos, esto es Radio Express, te cuenta la red. En esta ocasión nos visita Richard Pérez del equipo Análisis. ¿Cómo está, Richard? ¿Bien o no? Buenos días para todos los oyentes de Radio Express. Cuéntame, Richard, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en la unidad? Sí, yo ya llevo aproximadamente 2 años, específicamente 1 año y 8 meses en esa prestigiosa unidad. Siempre en la red, ¿cierto? Siempre. ¿Y de dónde eres? Cuéntanos. Yo soy del municipio de San Vicente del Caguán, del departamento del Caquetá, al sur de Colombia. Claro, súper conocida en la época de Pastrana por los diálogos de paz, ¿cierto? Efectivamente. Hoy con Richard vamos a hablar del análisis del mercado laboral de víctimas PEDET, ¿cierto, Richard? Así es. Bueno, ese ejercicio sobre el análisis de mercado laboral de las víctimas del conflicto armado colombiano se enfoca inicialmente para aquellas que se encuentran ubicadas en los municipios PEDET, es decir, para aquellas víctimas. Recordemos los PEDET, ¿qué son? Eso se denomina como los programas de desarrollo con enfoque territorial. Perfecto. Eso fue fruto, digamos, de los acuerdos de paz pactados en el 2016. Entonces, para los 170 municipios PEDET, 2.471.015 víctimas hacen parte de la población total, según el RUF, de la cual 508.056 son parte de la población víctima en edad de trabajar, según nuestro instrumento de la entrevista de caracterización, reconociendo que allí se concentra la mayor cantidad de víctimas del país. A partir de allí, los datos que se toman de referencia para el análisis provienen de ese instrumento de la entrevista de caracterización, que es el oficial de la Unidad para las Víctimas, y en ese sentido, pues en la anterior socialización que mi compañero Iván Corredor hizo sobre el tema, él habló sobre la metodología y la fórmula de la muestra con representatividad estadística, entre otros aspectos, por lo cual yo no voy a entrar en detalles. La intención en esta ocasión es contarles sobre los productos de análisis de mercado laboral, específicamente sobre las infografías que hemos venido realizando desde el año pasado. ¿Qué tipo de población se analiza en esas infografías de las cuales hablas? Como este tipo de ejercicios es sobre el mercado laboral, las categorías en general son la población víctima en edad de trabajar, es decir, aquellas mayores a 10 años que se encuentran concentradas tanto en la zona rural como en la urbana, y la cual consta de la población víctima económicamente activa y la población víctima económicamente inactiva. En este caso, el análisis se enfoca en la población víctima económicamente activa, es decir, la que participa directamente en el mercado laboral, específicamente la población víctima ocupada, es decir, las que trabajan, las que están vinculadas tanto de manera formal como de manera informal. Entonces, el análisis de las infografías se enfatiza en la población víctima ocupada de los municipios PEDET. Los que tienen trabajo, ¿cierto? Referimos a eso. Sí, tanto formales como informales. ¿Cuál es la estructura de esas infografías? Teniendo en cuenta la información que reporta la entrevista de caracterización, se toman los resultados de algunas variables del capítulo de fuerza laboral y perfil sociolaboral. En ese sentido se organiza la información por componentes. Tenemos un componente de contexto,
un componente sociodemográfico, un componente socioeconómico, un componente de cualificación, un componente de experiencia laboral y un componente de emprendimiento o un componente de enfoque diferencial. Por ejemplo, el análisis de corte descriptivo que se ha desarrollado arroja que para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, que es el municipio con mayor cantidad de población víctima ocupada para el 2021, con respecto a los 113 municipios PEDET, ¿no?, que cumplen, digamos, con el criterio de representatividad estadística, ¿sí? Hemos evidenciado que en el componente de contexto, ¿no?, 109.251 víctimas, ¿no?, hacen parte, según el RUF, ¿no?, de la cual 25.635 son población víctima en edad de trabajar. De acuerdo con la entrevista de caracterización, 12.634 son de la población víctima económicamente inactiva, 13.001 son de la población víctima económicamente activa. De la población víctima económicamente activa, 1.456 víctimas hacen parte de la tasa de víctimas de desocupación, eso equivale aproximadamente al 5,68%, y 11.545 víctimas, equivalente al 88,8%, hacen parte, digamos, de la tasa de víctimas ocupadas. En el componente sociodemográfico, pues vamos a abordar, digamos, las variables de sexo y edad, ¿no? Ahí se indaga precisamente por estos dos aspectos, ¿no? En el componente socioeconómico, las variables son básicamente sobre el ingreso, el tipo de ingreso, el número de víctimas, ¿no?, según el tipo de ingreso, la recepción de ayudas monetarias, la posición ocupacional y el sexo y la seguridad social y salud. En el componente de cualificación abordamos como la educación formal, el nivel educativo que tienen y los impedimentos para capacitarse. Por ejemplo, en ese último, impedimentos para capacitarse, nos encontramos de que algunos de esos son por el desempleo, sí, porque el establecimiento educativo está muy lejos, ¿no?, hay restricciones de acceso, etc. En el componente de experiencia laboral, las variables básicamente son experiencia laboral y la ocupación en el SENA. Entonces, ¿cuánta experiencia, digamos, han tenido esas personas, ¿no?, de la población víctima ocupada, y qué oficios o ocupaciones desempeñan en el SENA, ¿no? Puntualmente, ¿por qué se toma como referencia el SENA? Porque precisamente allí, pues el SENA, conocemos que es un instituto, ¿no?, que forma para el trabajo, y se cuenta con esa información para poder dar cuenta precisamente de esos oficios o profesiones, ¿no?, que en términos técnicos y tecnológicos, ¿no?, la población víctima ocupada desempeñan en esos municipios PEDET. Frente al componente de emprendimiento, allí abordamos iniciativas del negocio, ¿no?, la actividad económica del negocio, la vigencia y la duración, ¿no?, de estos negocios, ¿no?, si han recibido ayuda o si no han recibido ayuda, y en algunos casos pues también los motivos para crear el negocio, así como los motivos del cierre de su negocio, ¿no?, porque a veces digamos que no cuentan con los suficientes recursos y ayudas para poder ser exitosos con esos negocios. Finalmente, en el componente diferencial, básicamente lo que tomamos allí son los oficios o profesión desempeñada, ¿no?, la posición ocupacional y las variables de enfoque diferencial, es decir, sexo, identidad de género y orientación sexual. Nosotros lo que hacemos básicamente allí es como interrelacionar cuáles son los oficios o profesiones desempeñadas que más se repiten en estos municipios, de acuerdo con su sexo, con la orientación sexual, ¿cierto?, con la pertenencia étnica, el ciclo vital, ¿no?, la discapacidad, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los ejercicios que pensamos desarrollar el otro año es poder hacer esos análisis con un enfoque interseccional, de tal forma de que podamos conjugar, ¿no?, interrelacionar todas esas variables. Por ejemplo, el oficio o profesión desempeñada de una mujer que tiene una pertenencia étnica indígena, pero que además de eso se encuentra en un ciclo vital, ¿sí?, de 18 a 28 años, y así sucesivamente. Cuéntanos, ¿de qué manera o metodología se elaboran esas infografías? Básicamente el proceso es el siguiente. Primero,
Se consume la información que se encuentra publicada en el visor sobre mercado laboral, perfil sociolaboral y enfoque diferencial, vigencia 2020-2021. Ese visor contiene toda la información, digamos, para los 170 municipios PDET, y allí podemos, mediante unos filtros, poder seleccionar cuáles son aquellos que son representativos y cuáles son los que no son representativos, ¿no? Entonces, con base en esa información que ya está publicada, posteriormente se generan los insumos en documentos Word, ¿no? Son unos análisis descriptivos de las principales gráficas de acuerdo con la disponibilidad de la información para cada municipio. Y a su vez, se exportan las gráficas con una alta resolución mediante unos documentos PDFs, ¿no? De ahí se remite al equipo de difusión y aprendizaje de la Subdirección de la Red Nacional de Información, en la cual pues usted forma parte, ¿no?, para que se diseñe, se organice la información y las gráficas de acuerdo con unos modelos que estandarizan el estilo, los colores, los logos institucionales y que visualmente pues sean muy, muy atractivos. ¿Cuál es la utilidad de ese tipo de ejercicios de análisis? Ese tipo de ejercicio sirve para caracterizar la situación en el mercado laboral de las víctimas. En ese caso, nos centramos en la población víctima ocupada, es decir, la población víctima que trabaja, ¿no?, tanto los formales como los informales. En ese orden de ideas, la caracterización se desarrolla en los componentes de contexto, sociodemográfico, socioeconómico, de cualificación, etc., que permite identificar cuáles son las potencialidades de las víctimas y el contexto de los municipios en materia laboral. Eso se hace con el fin de conocer las características del mercado laboral de las víctimas del conflicto armado en diferentes niveles de desagregación geográfica, esto es a nivel nacional, departamental y municipal, ¿no? Y esos ejercicios lo realizamos con una periodicidad anual con el fin de reducir las asimetrías de información que tienen las entidades nacionales y los entes territoriales. ¿Para qué? Para fomentar a través de programas, proyectos, ¿no?, y acciones institucionales, ¿no?, en materia laboral y productiva, poder realizar un matching entre la demanda y la oferta laboral, ¿no?, y contribuir a garantizar, por supuesto, el goce efectivo de derechos en lo concerniente a la generación de empleos, la empleabilidad y la estabilización socioeconómica. Finalmente, ¿algo que quisieras agregar? Por supuesto, es importante que los colaboradores, ¿no?, y los trabajadores, los funcionarios de la unidad, ¿no?, así como el público en general, conozca esos productos que hemos elaborado hasta el momento en la página de la unidad www.unidadvictimas.gov.co. En la opción de buscar escribimos infografía PDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, ¿no?, en sus siglas, y allí aparecen unos productos publicados, ¿no? Son 25 infografías y 7 boletines sobre perfiles sociolaborales. Esos boletines, digamos, que tienen un nivel de profundidad y de detalle con respecto al enfoque diferencial. Es importante mencionar que junto con el equipo de difusión y aprendizaje se viene trabajando en ese tema del diseño del sitio web donde están alojados esos productos, ¿no?, con su presentación, la ruta de acceso e incluso la difusión para lograr una mayor visibilidad y alcance. Bueno, muchísimas gracias, muy útil toda esa información para nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, Richard. Muchas gracias. Gracias a ustedes, acá estamos con mucho gusto. No te desconectes, Radio Express te cuenta la red. Hola, hola. Hoy en el dato de Luis Camilo les queremos contar los resultados de la jornada de caracterización en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Les queremos contar que la Unidad para las Víctimas, en compañía de la Subdirección Red Nacional de Información, logró la caracterización de 143 hogares, 6 de ellos ubicados en Providencia, logrando caracterizar un total de 492 personas en la primera semana de noviembre. Este es el dato de Luis Camilo en Radio Express, te cuenta la red. ¿Sabías que...?
Hoy en nuestra cápsula, ¿sabías que un día como hoy, 10 de noviembre, en la historia del mundo, en 1839, Perú recobra su autonomía política después de haber formado parte de la Confederación con Bolivia? En 1859, Austria, Francia y Cerdeña firman el Tratado de Zúrich. En 1951, en Estados Unidos, se inaugura el primer servicio telefónico de costa a costa. En 1969, en Estados Unidos, se emite por primera vez el programa televisivo infantil Plaza Sésamo. En 1989, en Alemania, los civiles berlineses acaban con el derribo del muro de Berlín. En 1994, en Irak, el gobierno reconoce la soberanía y las fronteras de Kuwait. En el 2007, el rey de España, Juan Carlos I, increpa al dirigente venezolano Hugo Chávez con la ya famosa expresión ¿por qué no te callas?, en la 12ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado ocurrida en Santiago de Chile. En 2019, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia tras intensas semanas de protestas ante acusación de fraude electoral y manipulación de votos. Recordemos los nacimientos importantes un día como hoy. En 1483 nace Martín Lutero, teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron a la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En 1493 nace Paracelso, alquimista, médico y astrólogo suizo. Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo zincum. En 1919 ve la luz Mikhail Kalashnikov, ingeniero militar y diseñador de armas de fuego soviético-ruso. Su diseño más conocido es el fusil de asalto Kalashnikov AK-47. En diciembre de 2007, el AK-47 llegó a ser el arma de fuego de mayor producción de la historia, con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. En 1925 nace Richard Burton, actor británico nominado en 7 ocasiones al premio Oscar, pero nunca lo ganó. Conocido por su voz grave y su mirada penetrante, se estableció como un actor formidable de Shakespeare en la década de 1950. Es considerado como uno de los actores más importantes de su generación y de la historia. En 1969, en Tuluá, nace Faustino El Tino Asprilla, futbolista de la Selección Colombia y de equipos como Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras y Estudiantes de La Plata, entre otros. Actualmente es comentarista deportivo. Hoy, 10 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Al interior de la unidad conmemoramos. El pasado miércoles 3 de noviembre cumplió años nuestro apreciado director Ramón Rodríguez Andrade. Para él, nuestro abrazo con mucho respeto. Música, música, música. Finalizamos nuestro Radio Express Te Cuenta la Red de hoy con música realizada con instrumentos creados con reciclaje. Ellos son Latin Latas, quienes además en sus ya 10 años de trayectoria también promueven tanto la música como el reciclaje entre chicos de población vulnerable. Escuchamos a Andrea Latas. Latin Latas comenzó hace 10 años como un grupo musical que decidió tomar la música como canal de comunicación, de educación ambiental y la lutería urbana, que es el arte de elaborar instrumentos musicales profesionales con residuos como herramienta de acción para transformar los hábitos de consumo y poder preservar la vida en el planeta. La vida de los humanos, la vida de los animales, del agua, de los árboles, de las montañas, y entender que nuestro consumo es la causa y es la solución de muchas de las problemáticas que vivimos hoy en temas ambientales. Llevamos metodologías, talleres, conciertos por todo Colombia. Hemos viajado desde el Caquetá, el Amazonas, la Guajira, todo Cundinamarca y Boyacá, el Meta, trabajando con jóvenes, comunidades y entregando este poder creativo como una gran herramienta para solucionar problemáticas y poder preservar la vida en este planeta. Con Canción Entre Todos de los Latin Latas, les recordamos que si conocen músicos víctimas que vengan de zonas de población víctima o que promuevan la música entre población vulnerable, escríbanos a nuestro correo medios-rni@unidadvictimas.gov.co para que también aquí los podamos difundir. En 15 días nos escuchamos de nuevo en el próximo Radio Express Te Cuenta la Red. Cuídense que quedamos pocos. Chao, chao. Entre todos cuidamos el planeta, reciclamos por la naturaleza.
vamos a cantarle. Somos la esperanza de empezar a cambiar, cuidar nuestra tierra, nuestro único hogar. No hay otro lugar donde poder habitar, por eso este mundo lo debemos conservar. Sabemos que la tierra necesita nuestra ayuda, por eso reciclamos nuestra basura. Desperdiciamos agua y escribimos este tema para que cuidemos nuestro ecosistema. Somos esperanza de renovación. Somos el futuro de nuestra nación. Somos el camino de la transformación. Somos desde el canto, la voz de nuestra unión. Somos desde el canto, la voz de nuestra unión. Somos desde el canto, la voz de nuestra unión. Somos desde el canto, la voz de nuestra unión. Radio Express, un podcast realizado en el interior de la Subdirección Red Nacional de Información para todos ustedes. Aquí compartiremos avances, cifras, actualidad y todo lo que se trabaja en la subdirección. En Radio Express tendremos invitados, datos de interés y hasta recomendaciones musicales. Música. Radio Express, te cuenta la red.